El vídeo anterior terminó después de haber presentado el constructor con argumentos de la clase recta y después de ver que una vez que ese constructor estaba ya disponible en la clase, ya no se podía utilizar el constructor sin argumentos, o sea, no podía crear una recta de la forma en la que la había hecho hasta el momento, porque el compilador ya no me dejaba, no me ofrecía el constructor de oficio, el constructor sin argumentos, al haber escrito ya de forma explícita un constructor. Por lo tanto, si lo necesitara, tendría que escribirlo de forma explícita. Bien, vamos a continuar con en ese punto. Recuerdo que estábamos en la situación en la que disponíamos de un constructor con argumentos, habían dos versiones, y finalmente yo estaba utilizando la versión del constructor con argumentos con lista de iniciación. No se pueden utilizar las dos simultáneamente. Y nos encontrábamos que al compilar nos daba error de compilación porque, aquí lo tiene, estábamos intentando crear un objeto sin indicarle ningún argumento en la llamada al constructor. Por lo tanto, perdón, el compilador pues no encontraba ningún constructor disponible que fuera adecuado a esta llamada y por lo tanto nos daba un error de compilación. Ahora mismo observe que le hemos dado tres valores y por lo tanto sí podría iniciar una recta, aquí lo tiene, con los valores proporcionados: A vale 2, B vale 5 y C vale 6. Bien, pero este no era el caso. ¿Cómo podemos crear una recta sin argumentos cuando ya tenemos un constructor uh, específico? Bien, pues simplemente tendríamos que tendríamos que escribir un nuevo constructor. En este caso, el constructor tendríamos que indicar de forma explícita que no recibe ningún argumento. Y ahora es cuando tendríamos que decidir qué valores, porque algún valor habría que darle a los campos del objeto. Porque recuerde, si ahora yo decidiera terminar, bueno, sería una opción de un constructor que no hace nada. Esto compilaría sin ningún problema. Pero claro, una vez que el objeto está ya creado, me voy a la función main, tengo el objeto, ¿dónde estás? Aquí está, el objeto creado, pero los campos A, B y C tienen valores indeterminados y posiblemente podría ser que A y B valieran 0, con lo cual ya estoy en una situación de riesgo, en una situación que no me puedo permitir porque me estoy saltando las precondiciones. Por lo tanto, cuando se crea un objeto de esta manera, es necesario asegurarse que se cumplen las precondiciones para no estar en un estado inestable. Bien, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a ver. Hay que buscar soluciones. Cada problema tiene su solución. Podría utilizar la función setCoeficientes para asignar un valor por defecto a los coeficientes, que podrían ser, por ejemplo, 1, 1 y 1. Pero bueno, planteémoslo, ¿tiene sentido? O sea, ¿tiene sentido crear una recta y que sin decirle ningún coeficiente y que se cree una recta, perdón, esto evidentemente es así, y que se cree una recta con unos valores arbitrarios, asegurándonos de que no se cumpla, de que se cumplan las precondiciones? Sinceramente no estoy seguro de que esta sea una solución razonable. Es más, yo diría que no debería existir este constructor. Por lo tanto, estaría bien que no estuviera esa opción disponible, que cuando el usuario quisiera crear una recta tuviera que hacerlo con los valores de los coeficientes conocidos. Bien, en otros problemas es posible que sea razonable que exista un constructor sin argumentos en el cual los valores de los coeficientes podrían ser razonables. Por ejemplo, en una gaussiana podría ser razonable que si yo creara un objeto gaussiana, llamémosle gaussiana, y yo dijera simplemente G, lo que yo obtuviera fuera un objeto G que sigue una distribución normal, no sé por qué le he puesto B, sigue una distribución normal
de media 0 y desviación típica 1. Por lo tanto, es una distribución estándar. Pero bueno, no es el caso de la recta. Por lo tanto, no nos parece razonable que exista ese constructor y por lo tanto no va a existir. No lo vamos a ofertar. Y lo dejaremos de esta manera. Bien, entonces recuerde que también nos decíamos en el vídeo anterior que ahora teníamos dos formas de darle valores a los campos del objeto. Uno era el constructor, el que se encargaba de inicializar, y luego podíamos modificar los valores utilizando los métodos setCoeficientes. Bien, no siempre será deseable tener un método de este tipo, y de hecho nosotros lo vamos a quitar, porque una vez creada la recta no vamos a permitir que los valores de la recta se modifiquen. Por lo tanto, el hecho de quitarlo lo vamos a especificar de esta forma, simplemente lo comentamos. Tal como está escrito en nuestro código, no va a haber ningún problema a la hora de compilar, porque el constructor que estamos utilizando utiliza la lista de iniciación. Evidentemente, si estuviéramos utilizando esta versión del constructor, al haber desaparecido este método, tendríamos un problema de compilación. Pero bueno, eso lo podríamos solucionar también. Vamos a ver cómo podemos arreglar en el caso de disponer de la versión con setCoeficientes. Bien, tal como está ahora, si yo compilo, evidentemente voy a tener un error porque este método no es conocido. Sin embargo, como decía, no quiero que este método sea utilizado fuera de la clase porque me parece peligroso su uso. Por lo tanto, tengo siempre la opción de coger este método y declararlo como un método privado y de esa forma solo puedo utilizarlo en la clase, los métodos de la clase. Si yo ahora compilo, vemos que el constructor ya funciona. ¿Por qué? Porque el constructor, cualquier método siempre puede utilizar otro método, pero desde fuera de la clase yo no puedo utilizar el método setCoeficientes. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, quisiera utilizar aquí el método, voy a hacerlo bien, setCoeficientes sobre la recta 1 para modificar sus valores, recta 1.setCoeficientes, y ahora, por ejemplo, no sé, imagine que me invento uno cualquiera, 2, 4 y 5, cuando compile me va a decir que no puedo utilizar ese método, aquí lo vemos, porque es privado y por lo tanto no puedo utilizarlo en la función main. Bien, pues tenga en cuenta todo esto que estamos comentando. Evidentemente, como dije anteriormente, mi opción favorita es la utilización de la lista de iniciación. Bien, continuamos con otro apartado. Bueno, pues el apartado F es rápido de solucionar porque ya lo hemos hecho. Hemos eliminado el método setCoeficientes, por lo tanto, una vez creado el objeto ya no podemos modificar los datos miembros. Así que la conclusión a la que hemos llegado anteriormente pues es la solución de este nuevo apartado. Así que ahora, a partir de esta nueva solución, vamos a ver el último y muy interesante apartado de este ejercicio, que es la utilización de métodos privados. Ya hemos utilizado uno hace un momento, ya lo ha visto. setCoeficientes por un momento ha sido un método privado y nos ha servido para ser utilizado por el constructor. Ahora vamos a hacer un ejemplo un poquito más complejo y es la utilización de un método llamado simplifica, que nos va a permitir simplificar una recta. O sea, podemos, a partir de los coeficientes A, B y C, podemos guardar realmente no los valores originales de A, B y C, sino podemos guardar una versión simplificada dividiendo los tres coeficientes por su máximo común divisor. Finalmente obtenemos exactamente la misma recta, una recta equivalente. Y en lugar de utilizar los valores originales, lo que vamos a hacer es simplificar, siempre que sea posible, esa recta. Vamos a ver cómo hacerlo.
En primer lugar, necesitamos un método que realice esa tarea. En este caso es un método que, como vemos, no necesita recibir nada porque trabajará con los datos privados del objeto y tampoco necesita devolver nada porque directamente modificará esos campos. Como lo que tiene que hacer es dividir A, B y C por el máximo común divisor de A, B y C, aquí vemos la operación realmente sencilla. A será el resultado de dividir A por el máximo común divisor de A, B y C. Y lo mismo con los otros dos. Pero claro, ¿qué es el máximo común divisor de A, B y C? Es una variable más que, como vemos, se calcula a partir de una función. Esa función MCD es una función que recibe dos argumentos. Está escrita aquí un poquito más abajo, aquí la tiene. MCD recibe A y B y devuelve el máximo común divisor de A y B. El valor entero que devuelve es el máximo común divisor de A y B. Entonces, ¿cómo lo hemos formado aquí? Es bien sencillo. El máximo común divisor de A y B es, como puede ver aquí, el máximo común divisor de el máximo común divisor de A y B y C. Por lo tanto, como puede ver, llamamos dos veces a la función máximo común divisor. Bien, le dejo que examine el código de la función máximo común divisor, pues una función no es demasiado difícil, solamente debe tener en cuenta las conveniencias establecidas de que el máximo común divisor de 0 y 0 es 0 y que si A vale 0 el máximo común divisor es B y si B vale 0 el máximo común divisor es A y en caso contrario pues se van dividiendo los dos enteros hasta que por el mismo valor hasta que ya no se pueda dividir más, empezando por el menor de ellos. Bien. Evidentemente, si no tienen divisores comunes, pues al final el máximo común divisor será 0, evidentemente. Bien, por lo tanto, ahora la cuestión es el MCD y simplifica dónde los colocamos, públicos o privados. Pues parece normal o parece lógico que al usuario de la clase, o sea, en la función main, yo no llame a la función simplifica, sino que sea un método privado el que se encarga de realizar ese cálculo. Si es un método privado el que se encarga de realizar ese cálculo, solo puede ser llamado por las funciones, por los métodos de la clase. Y ahora, ¿qué método estará interesado en simplificar los valores de A, B y C? ¿Acisa, ordenada, pendiente? No, realmente creemos que el único realmente interesado será el constructor. Y aquí lo tiene. El método constructor de la clase recta que recibe A, B y C se va a encargar de, en primer lugar, asignar los valores recibidos a los campos A, B y C y una vez que los ha rellenado, aquí tiene, llama al método simplifica. Y el método simplifica se va a encargar de simplificar, como su nombre indica, los valores de los coeficientes. Ya no se va a poder utilizar en otro sitio, no tiene sentido utilizarse en otro sitio. Eso no quiere decir que en otra clase, evidentemente, el método privado pudiera ser utilizado por otros métodos, pero en este ejemplo concreto, el método privado simplifica es de utilidad solo para el constructor. Vamos a ver un ejemplo y terminamos. Por ejemplo, si la recta que me interesa es la recta 0, 4, 8, observe como en lugar de guardar la recta 4i más 8 igual a 0, me está guardando la recta i más 2 igual a 0. Así que es el constructor el que se encarga de realizar esta tarea. Y lo podemos ver fácilmente porque cuando vamos a la función main, ve que actúa el constructor e inmediatamente después es cuando se muestra el valor de la recta. Por lo tanto, es el constructor el que ha hecho esa tarea. Y, repito, no se puede llamar a la función simplifica en la función main porque es un método privado de la clase. Bien, y con esto damos por terminados los vídeos de la clase recta y espero que les sirvan de referencia en esta primera parte de clases porque son verdaderamente interesantes y creo que resumen muy bien los conceptos necesarios para poder abordar el resto de los ejercicios de esta relación.